Muy buenas tardes y bienvenidos a La Jungla, este programa que busca analizar grandes temáticas nacionales e internacionales para arrojar luz sobre el elaboramiento de las mismas y tratar de, en el caso de República Dominicana, civilizar este bello país que a veces, solo a veces, llamamos jungla. Miren, se desataron los demonios esta semana respecto a un cargamento de cocaína que fue encontrado en República Dominicana de más de 9 toneladas. El más grande atrapado en nuestro país y uno de los más grandes de la región. Se desató un debate porque la nave había partido desde Guatemala y la primera noticia, evidentemente que de alguna manera afectaba la imagen de ese país. Posteriormente vimos al señor Arévalo, el presidente de Guatemala, decir no fue allá que se cargó la droga, sino en República Dominicana, y las autoridades ya lo confirmaron de República Dominicana. Pero hoy vamos a discutir, a propósito de todo este debate que se ha armado alrededor de este cargamento, vamos a discutir sobre la guerra contra las drogas, señores, que ha sido el mayor fracaso de los últimos tiempos en materia de política de Estado. Y los resultados están ahí, señores. Muchos de los problemas que asociamos al tema de las drogas lo ha provocado la propia lucha contra las drogas. Y vamos a ver cómo, digamos, sucesos pasados dejaron enseñanzas aprendidas, supuestamente, que podían utilizarse para prever este fracaso que ha ocurrido con el mercado de drogas ilegales. Oferta y demanda, nos olvidamos de esa parte, pero vamos a ver más adelante cómo olvidarse de algo tan simple como la ley de oferta y demanda ha producido grandes daños a las sociedades en todo el mundo. Vamos a ver también ejemplos de países que abordaron de manera diferente la problemática, totalmente diferente, y tuvieron resultados positivos. Pero sobre todo esto y más hablaremos después de la pausa en Bienvenidos a la Jungla. No se vayan. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Estamos de vuelta en Bienvenidos a la Jungla con este interesante tema en el día de hoy.
orientado, enfocado a la lucha contra el narcotráfico, el fracaso que ha supuesto esta famosa lucha. Por eso vemos, señores, a incluso expresidentes de México como el señor Fox hablando de legalizar las drogas. Y digamos que una idea que a mí no me compra tanto, pero estoy dispuesto a discutirla, precisamente porque, reitero, ha sido un gran fracaso la lucha contra las drogas. Por ejemplo, toda esta dinámica de esta política encabezada por los Estados Unidos de Norteamérica se enfoca en si no hay droga, se acabó el problema. Y por eso yo decía al principio del programa que se olvidaron de la ley de oferta y demanda. Porque cuando tú disminuyes la oferta de un producto que la gente no deja de consumir, no importa el precio que tenga, entonces aumenta el precio. Y es lo que ha pasado con las drogas, que se convirtió, la propia lucha contra las drogas, convirtió a este negocio en sumamente lucrativo. Entre otras cuestiones que vamos a ver más adelante con algunos trabajos audiovisuales que vamos a presentar. Pero primero yo quiero que veamos un corto sobre la historia de las drogas, específicamente desde la conquista y colonización de América hasta los tiempos modernos. Adelante, producción. Cuando las potencias europeas comenzaron a explorar en alta mar a principios del siglo XV, el descubrimiento de nuevos mundos significó el descubrimiento de un mundo de drogas. Las drogas comenzaron como productos locales. La razón de esto es que muchas de ellas vienen de las plantas y estas no están distribuidas uniformemente en el mundo. Como resultado del crecimiento global del mercado de negociación oceánico, existió una confluencia de drogas en el primitivo mundo moderno. Sé que en Asia, África y en las Américas había plantas y hierbas nativas que los europeos nunca soñaron con tener. Pero, ¿cuáles fueron las drogas que llevaron los exploradores tras sus exóticos viajes a través del océano? Este es el capitán Robert Knox de la Compañía Británica de las Indias Nacionales y hay una historia fascinante sobre esta pintura. Knox naufragó en Sri Lanka. Sí. Pasó 19 años allí porque el rey local quería conservarlo como parte de su colección de animales. ¿Era parte de un zoológico? Sí, Vaya. Él era un regalo inglés. Con el tiempo volvió a Londres y fue a la Sociedad Real a ofrecerle al rey las cosas que había traído. Una de esas cosas era el cannabis. ¿Cannabis? Sí, cannabis. Se arrodilló y le ofreció cannabis al rey. Creemos que esa fue la primera vez que se trajo cannabis a Gran Bretaña, porque tras el regreso de Knox, cuando presentó sus regalos, se empezó a experimentar con esa sustancia para ver qué podía hacer por nosotros. Sí. ¿Qué otras drogas llegaron a Inglaterra de esta exploración mundial? Bueno, Knox trajo algunas cosas desde Asia, pero el tabaco fue la droga que trajeron del Nuevo Mundo de las Américas. Cuando los europeos descubrieron el tabaco, también descubrieron nuevas formas de consumirlo, que era fumándolo. Y eso fue importante no solo para consumir el tabaco, sino también para otras drogas más adelante. La forma más rápida de obtener la mayor concentración de drogas en el cerebro era inyectándolas en las venas o fumándolas. Antes del siglo XVII, fumar como medio de administrar drogas no era común, al menos en Europa. La gente descubrió nuevas drogas y entraron en el mundo del comercio. También descubrieron nuevas formas de administrar las drogas y eso dejó salir al genio psicoactivo de su lámpara. Una vez que las drogas llegaron al mercado global, empezó también el mercadeo global. Antes de la Coca-Cola o la Pepsi, la primera marca global era el opio. Exactamente, se compraba opio de muy buena calidad. Sí. ¿Qué drogas viajaron por alta mar y se esparcieron en el mundo? Continuemos nuestro viaje para saber más de las drogas en el lugar donde comienza el tiempo. La época del imperio, alta mar.
Estás parado en el meridiano de Greenwich. Todo hacia el oeste es un hemisferio y hacia el este es el otro. Y Londres está en el centro del mundo. ¿Los británicos decidieron que el centro del mundo fuera en medio de Londres? No fue arbitrario, lo hicieron porque podían. Una de las razones para que estuviera aquí es por el negocio comercial de la Compañía Británica de las Indias Nacionales, el té, las especias y el opio. Esa es gran parte de la historia del imperio y de la Compañía Británica. El opio funciona inundando el cerebro con alcaloides narcóticos que crean placer intenso y disminuyen el dolor. Se ha usado por miles de años y es probablemente la medicina más vieja para la diarrea. Una de las formas en que la Compañía Británica pagaba por el té era enviando opio a China. Vaya. Así que empezaron a desarrollar una marca de opio y al vendérselo a China estaríamos hablando entonces de la primera marca a nivel global. Antes de la Coca-Cola o la Pepsi, la primera marca global era el opio. Exactamente, se compraba opio de muy buena calidad. Fumé opio de marca. Inglaterra quería el té chino, pero ellos solo querían plata u opio e Inglaterra no tenía, por lo que acudieron a la India. Como todos los negocios inteligentes, Inglaterra movió a los procesadores de opio a la India y se lo cambiaban a China por el té. Esta estrategia funcionó, al menos por un tiempo. Los chinos no estaban contentos con eso. El emperador de China, que era la persona más poderosa en el mundo en esa época, se cansó de ello y decidió acabar con el intercambio de drogas. Con el tiempo destruyó una gran cantidad de opio británico que sería vendido a China, lo cual dio pie a la primera guerra entre británicos y chinos, que el diario de Londres llamó las guerras del opio. Esa guerra empezó cuando los chinos destruyeron opio británico y los estadounidenses empezaron la guerra destruyendo el té británico en el motín del té. Sí, esas son las desventajas de ser un imperio comercial. Sí. Al comienzo de la Primera Guerra del Opio en 1839, los británicos importaban aproximadamente 2.800.000 kilos anuales. Y eso llevó a que los chinos legalizaran el comercio parcialmente. Y como resultado del segundo conflicto tuvieron que legalizarlo por completo. Para 1879, los británicos importaban poco más de 6.800.000 kilos anuales. ¿El opio llegó a afectar a Inglaterra? A finales del siglo XIX y principios del XX se convirtió en un problema. Durante la última mitad del siglo XIX, la gente, especialmente los reformistas, empezaron a darse cuenta de que había un problema de drogas en el mundo, aunque seguía dando mucho dinero, ya que eran empresas muy lucrativas. Había muchos borrachos, personas en asilos y cuartos de opio, además de los costos públicos, los accidentes y las admisiones a hospitales. Increíble. ¿Se fijaron? La primera marca mundial no fue Coca-Cola ni Pepsi, no, fue una droga, el opio. Y ya vimos cómo esta comercialización en su momento, hace siglos en China, provocó la primera guerra entre Gran Bretaña y este país asiático. Así que vamos a seguir hablando sobre esta problemática, pero después de estos comerciales.
Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Despertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Todos los sábados usted tiene una cita con nosotros para que se enteren de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte en este su programa Grandes Ligas TV. Baloncesto, béisbol, voleibol, Fórmula 1, lo que usted quiera, NFL, artes marciales, lo va a ver aquí en Voz Media Network a través del programa Grandes Ligas TV, todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Sintonízanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla y seguimos con este tema interesante sobre el narcotráfico, específicamente la lucha contra las drogas, la fracasada lucha contra las drogas, señores. Hemos visto cómo el narcotráfico ha permeado las instituciones del Estado, ha atrapado políticos, empresarios, de todo. Sin embargo, a pesar de haber destinado miles de millones de dólares para destruir el narcotráfico, lo que hace el consumo es que crece y lo que hacen los narcotraficantes es aumentar su patrimonio. Entonces yo creo que es hora de que analicemos el enfoque que le estamos dando. Aquella frase de que la mejor definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos. Esta política de guerra contra las drogas que inició en los 70, en la administración específicamente de Nixon, este presidente estadounidense, ha tenido sus altas y bajas, pero al final los resultados están ahí, señores. Los resultados están ahí. Desastre total en los países donde se produce mayormente este producto. Fíjense, México. Vamos a ver más adelante incluso un corto sobre la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, diciendo, porque, señores, si en un país es literal la guerra contra las drogas, es México. Y ella está diciendo, no, se acabó la guerra contra las drogas. Eso de salir a matar presuntos narcotraficantes, violando todos los derechos humanos, se acabó en México. Y habían verdaderos enfrentamientos de guerra entre los pequeños ejércitos, que no quisiera llamarlo pequeños, y el ejército de México. Y hemos visto en ese mismo país cómo a veces las autoridades se retiraban para que dos bandas, dos carteles contrarios se mataran entre ellos. Hemos visto también en ese país desaparecer, señores, un autobús lleno de estudiantes, matar periodistas, policías, políticos, alcaldes, candidatos. O sea, en México ha sido un desastre total, pero hay que hacer una crítica muy fuerte también a la sociedad norteamericana, porque uno de los mayores mercados para este producto es precisamente esa sociedad. Entonces se está atacando el tema de la oferta, pero el tema de la demanda parece que no es prioridad para los hacedores de política pública. O sea, tú ves la sociedad norteamericana y culturalmente promueven como cool consumir drogas. Y eso tú lo ves en películas, tú lo ves hasta en programas de opinión como este, como los presentadores
presentan, admiten que consumen, pero lo muestran como algo cool. Esa es la sociedad norteamericana, que es una sociedad que uno admira por muchas cosas, pero por otras hay que hacer sus críticas. Estados Unidos vive haciéndole informe a los países como República Dominicana, diciéndole todo lo que está mal. Entonces, justo que también nosotros señalemos que por culpa, de ese mercado, ese gran mercado, que esa cultura de promover el consumo, entonces nuestros países que primero se convirtieron en canales de tráfico, ahora tienen un mercado de consumo local que está acabando principalmente con nuestros jóvenes, pero que también ha permeado nuestras instituciones y ha creado verdaderos carteles mafiosos detrás de la comercialización y tráfico de las drogas. Pero fíjense algo, en el pasado se intentó en Estados Unidos, por ejemplo, prohibir el alcohol. Y eso fue un desastre total. Eso fue en el siglo pasado, a inicio del siglo pasado. Ya para 1933 le dieron para atrás eso. Pero al prohibir el alcohol, ellos provocaron la creación de gángster, asesinato, aumentó el consumo de bebidas alcohólicas más potentes frente a otras como la cerveza. Todo eso que pasó con la ley seca está pasando con el narcotráfico, con el tráfico, ¿verdad?, de drogas ilegales. Pero vamos a ver un pequeño corto sobre la ley seca. Adelante, producción. Fíjense cómo muestran en ese pequeño corto de History Channel, ¿verdad? Todo lo que pasó con la ley seca está pasando también con el combate contra las drogas. Y vamos a ver más adelante cómo en un país europeo, por ejemplo, se dio una crisis de consumo de heroína, me parece que era, y conjuntamente con esto hubo también una crisis donde aumentaron el contagio de VIH. Y ellos definieron una política totalmente diferente porque estaban correlacionadas ambas cosas por el tema del uso de jeringuillas y compartir las jeringuillas. Bueno, ellos crearon centros, ustedes saben que para que la gente se drogara con seguridad, pero también a través de estos centros promovieron desintoxicar a las personas gradualmente y tuvieron excelentes resultados. Excelentes resultados. Entonces, algo parecido, no sé si parecido, pero un abordamiento diferente tenemos que hacer con el tema del narcotráfico en el mundo, porque definitivamente ha sido un fracaso total, señores, fracaso total. Los datos están ahí y vamos a seguir viendo más material audiovisual sobre este tema. Vale la pena sentarse, todos los líderes políticos, los países que lideran este tema como Estados Unidos, sentarse y ser sinceros. Hemos fracasado y lo que peor están pagando son países pobres como República Dominicana, son países como México. México debería ser potencia mundial. Colombia, con tanta riqueza, estos países, y se ven sumidos en estas guerras, literalmente guerras, entre autoridades y narcotráfico. Señor, en Colombia un narcotraficante no hace tanto tiempo le declaró la guerra al Estado, que fue Pablo Escobar, y se han escrito libros, hecho series, hasta novelas que educan a la gente para ser narcotraficante, increíblemente. Señores, series exitosas como Breaking Bad, una de las mejores series de la historia, trata sobre un profesor de química que se ve envuelto en un diagnóstico de enfermedad terminal, se ve que va a dejar a su esposa embarazada y sola y decide meterse a vender sustancias ilegales, y como él es químico, él mismo la fabrica.
Es una serie interesantísima, pero esa serie también ha fomentado que pequeños emprendedores hayan iniciado sus propios negocios de sustancias ilegales. Por eso es que yo digo, hago esa crítica fuerte a la sociedad norteamericana que estimula el consumo y hasta la producción. Estados Unidos y los países que lideran esto, los 7 países, el G7 vamos a ponerlo así, pero también China y Rusia, para agregarlo, deben sentarse y admitir fracasamos. Fracasamos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Y tenemos la mejor herramienta que ha inventado la raza humana, que se llama el método científico. Analicemos. Y hay ejemplos, como lo que vamos a mostrar más adelante, que dije, de países que han tenido éxito con un abordamiento totalmente diferente de esta temática. Entonces se puede. No lo estoy diciendo yo. Lo dice llamémoslos experimentos sociales que se han hecho, o mejor dicho, porque no eran experimentos sociales, sino políticas públicas para enfrentar estas problemáticas que eran diferentes. Vamos a discutir el abordamiento. Por ejemplo, yo recuerdo en Estados Unidos fue el país que le vendió al resto del mundo que a los consumidores había que perseguirlos como criminales, y llenaron las cárceles de Estados Unidos. Y aquí aplicamos lo mismo de consumidores. Pasó el tiempo y Estados Unidos se dio cuenta que era un abordaje erróneo, porque el consumidor es un enfermo. El adicto es un enfermo, no un delincuente. Y tú tienes que abordarlo desde una política pública diferente a la penal. Y luego Estados Unidos empezó a vendernos a todos nosotros que ese era el nuevo enfoque. Bueno, la lucha contra las drogas fracasó. Alguien tiene que sentarse de estos países que lideran esta vaina, admitirlo y buscar una nueva manera de abordar una problemática que está costando demasiado. Y sobre todo, repito, a países pobres, que somos ruta a mercados como los Estados Unidos y Europa. El cargamento de más de 9 toneladas histórico que se encontró en República Dominicana era para Europa que iba. Imagínense lo que es mover, preparar toda la logística para tú poner en un bendito barco más de 9 toneladas de droga. Todas las personas que tuvieron que estar involucrados para que eso fuera posible. Y ya veremos los resultados de las investigaciones. Hay que esperarlas. Hay que verlas. Tengo entendido que están en ese proceso. Pero como aquí en este programa nos basamos en hechos y análisis objetivos, como no tenemos los resultados de la investigación, nos centramos en el tema del combate, la lucha, la guerra contra las drogas, que, repito, y no me canso de repetirlo, ha fracasado. Y debemos admitirlo. Fíjense cómo en varios estados ya de los Estados Unidos de Norteamérica se está probando, por ejemplo, la marihuana para uso recreativo. David Ortiz, estrella del béisbol, un héroe en Estados Unidos y República Dominicana, está invirtiendo en un negocio de cannabis, me parece, o algo así. Fíjense cómo las cosas van evolucionando y, sin embargo, países como nosotros nos quedamos rezagados y siempre a la espera de que las naciones que lideran este enfoque sean ellos que lo cambien. Nosotros seguimos lo que ellos hacen. Entonces, alguien tiene que sentarse a analizar lo que está sucediendo. Pero vamos a seguir con esto y mucho más después de la pausa. No se vayan.
bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, que ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla. Estamos hablando de lucha contra el narcotráfico, cómo ha fracasado esta, por más recursos que se le han metido, por más décadas que se ha implementado, ha fracasado totalmente. Pero yo quiero que veamos un interesante corte que muestra este fracaso. Y muestra un caso de éxito también de un país europeo, como decía antes de la pausa, que tuvo una crisis de consumo de heroína y de contagio de VIH, porque la gente se compartía las agujas para inyectarse la vaina. Y ellos crearon unos centros para que la gente se drogara con seguridad. Pero entonces lo ayudaban a desintoxicarse. Fíjense qué interesante. Y lograron disminuir el consumo de heroína y bajaron, es decir, disminuyeron al mínimo o eliminaron la epidemia de VIH que se había desatado. Este es un corto que es de un canal de YouTube muy interesante que yo les recomiendo que sigan y lo vean. Ellos tratan diferentes temas científicos o problemáticas sociales como esta, de la lucha contra el narcotráfico. En español ellos aparecen como en pocas palabras, pero el nombre original es rarísimo, es Kurzgesagt, una cosa así, que creo que es una palabra alemana si no me equivoco. El punto es que ellos crean materiales educativos súper interesantes sobre vida en otros planetas, sobre temas como la soledad. O
Señores, hay países que están creando ministerios de la soledad para atender gente que... Hay sociedades que se desarrollan de una manera que los envejecientes terminan solos, depositados en asilos, depositados como si fueran paquetes o basura o archivos muertos. Ni siquiera reciben visita de los familiares. Y gente que se aísla del mundo, señores. Japón tiene muchísimos problemas con gente joven que se aísla totalmente del mundo. Entonces, se han creado toda una institucionalidad alrededor de esto. Pero aquí decía, en este canal, en pocas palabras, o Kurhasat, si lo buscan en inglés, la palabra no es en inglés, pero ellos tienen dos canales. Uno donde publican todo en español, que se llama En Pocas Palabras, y el otro Kurhasat, que está en inglés. Pero ahí hablan, repito, de vida en otros planetas, de temas científicos como la materia oscura, de temas como qué pasaría si una civilización muy avanzada llega al planeta Tierra, temas como los agujeros negros, temas como el cáncer, que es una enfermedad bastante interesante de estudiar científicamente. Hay algunos que hablan que el secreto de la inmortalidad está en el cáncer. Pues son células que se resisten a morir y consumen energía y esquivan al sistema inmune. Hay un material biológico de una mujer hace mucho tiempo que tuvo cáncer de ovario. La célula de ella, eso fue hace muchísimas décadas, y ese material biológico todavía está rondando los laboratorios del mundo vivo, y prueban medicamentos con ese material biológico de esa mujer. Es decir, que es una enfermedad bastante interesante de estudiar. Volviendo a nuestro tema en cuestión en el día de hoy, que es la lucha contra el narcotráfico, vamos a ver este corto que se llama ¿Por qué la guerra contra las drogas es un enorme fracaso? Adelante, producción. Hace más de 40 años, el presidente estadounidense Richard Nixon declaró enemigo público número 1 el consumo de drogas y comenzó una campaña global sin precedentes, la guerra contra las drogas. Hoy en día la cosa está así. La guerra contra las drogas es un enorme fracaso con consecuencias imprevistas y devastadoras. Encarcelamientos multitudinarios en los Estados Unidos, corrupción, desestabilización política y violencia en Latinoamérica, Asia y África, e incumplimiento sistemático de los derechos humanos en el mundo. Ha afectado negativamente a millones de personas. Todo a la vez que derrochamos miles de millones de dólares anuales solo para crear y alimentar a poderosos carteles de la droga. Mientras tanto, el objetivo de la guerra contra las drogas parece menos alcanzable que nunca. ¿Cómo ha podido pasar? La estrategia esencial de la guerra contra las drogas es que si no hay drogas, no hay problemas. Por tanto, casi todos los esfuerzos de las últimas décadas se han centrado en erradicar el suministro de drogas y encarcelar a los traficantes. Pero así se ignoran las más elementales fuerzas del mercado, la oferta y la demanda. Si reduces la oferta de algo sin reducir primero la demanda, el precio sube. Aunque con otros productos esto puede disminuir las ventas, no sucede con las drogas. Al mercado de las drogas no le influye el precio. Siguen consumiéndose con independencia de su costo. De modo que el efecto es promover la producción de más drogas y reclutar más traficantes, lo que aumenta su disponibilidad. Algo que se conoce como el efecto globo. Aunque se destruya la producción o ruta principal de una droga, el suministro para el usuario final no disminuye. Un ejemplo perfecto de esto es la metanfetamina o cristal. La administración estadounidense intentó parar su producción regulando estrictamente la venta de las sustancias empleadas en la elaboración. Así forzaron que los grandes productores dejaran de fabricarla, pero no contaban con que se iniciarían miles de operaciones a pequeña escala por todo el país, principalmente en ciudades pequeñas y comunidades rurales con sustancias que no estaban reguladas. Ante ello, algunos estados intentaron disminuir el suministro de meta casera, limitando la venta de más sustancias, lo que redujo drásticamente su producción a pequeña escala. Pero el suministro de meta siguió igual. Los carteles mexicanos se hicieron cargo inmediatamente y empezaron a producir a gran escala.
Su meta era mejor que la previa y tenían mucha experiencia en el contrabando, de modo que todos estos esfuerzos consiguieron que la producción de meta fuera más profesional y la droga más potente, sin que el suministro disminuyera lo más mínimo. Es imposible ganar esta guerra atacando el tráfico. No es solo que las drogas sean muy accesibles y que la demanda no caiga, además algunas son más puras que en el pasado. Pese a un presupuesto de unos $30,000 millones, la eficacia de la administración estadounidense para evitar la importación y tráfico interno de drogas en los Estados Unidos es inferior al 1%. Para muchos menores del mundo es tan fácil conseguir drogas ilegales como alcohol. Y esto no termina aquí. La prohibición puede prevenir que algunas personas consuman drogas, pero el proceso provoca enormes daños a la sociedad en su conjunto. Muchos de los problemas que asociamos a las drogas en realidad los han provocado la guerra en su contra. Por ejemplo, la prohibición ha fortalecido las drogas, como hay que guardarlas en el menor espacio posible, cuanto más potentes sean, mayor el beneficio. Sucedió igual con la prohibición de beber alcohol. Aumentó el consumo de los licores fuertes frente a la cerveza. La prohibición de las drogas también ha provocado más violencia y asesinatos en todo el mundo. Puesto que las mafias y carteles no tienen acceso a los sistemas legales para resolver las disputas, recurren a la violencia. Esto ha llevado a una incesante espiral de brutalidad que no deja de crecer. Algunos estiman que en los Estados Unidos los homicidios han subido entre un 25 y un 75% por la guerra contra las drogas. Además, se calcula que en México, al otro lado de la frontera, ha habido unos 164,000 asesinatos entre 2007 y 2014, más muertos que en las zonas en guerra de Afganistán e Irak combinadas en el mismo periodo. Pero donde la guerra contra las drogas puede hacer más daño a la sociedad es con el encarcelamiento de consumidores no violentos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, una de las fuerzas impulsoras de la guerra contra las drogas, sus ciudadanos suponen el 5% de la humanidad, pero sus presos equivalen al 25% de la población reclusa mundial, principalmente por las duras condenas y los mínimos obligatorios. Algo que padecen especialmente las minorías. El 40% de todos los presos son afroamericanos. Y aunque el porcentaje de chicos blancos consumidores es mayor, es 10 veces más probable que por delitos de droga se arreste a los chicos negros. Bien, pero ¿hay algo verdaderamente distinto que se pueda hacer? ¿Hay algún modo de salir de este lío? En los 80 hubo una crisis de salud pública en Suiza por el consumo de heroína. El VIH se disparó y había mucha inseguridad en las calles. Las autoridades suizas probaron una estrategia nueva, la reducción de daños. Abrieron centros de suministro de heroína gratuitos para tratar de estabilizar a los adictos. Se les proporcionaba heroína de alta calidad gratis, jeringuillas limpias y acceso a salas donde inyectarse, duchas, camas y supervisión médica. También les ayudaban trabajadores sociales con el alojamiento y otros problemas. Eso produjo una enorme caída de los delitos por drogas y 2/3 de los asistentes consiguieron un trabajo regular, puesto que ya podían centrarse en mejorar y no en financiar su adicción. Hoy, el 70% de todos los adictos a la heroína de Suiza recibe tratamiento. El VIH ha caído drásticamente. Las muertes por sobredosis se han reducido un 50%. Y en las calles han disminuido mucho la prostitución y los delitos por drogas. Por tanto, existen métodos que no solo son más baratos, sino que funcionan de verdad en lugar de crear más problemas. La prohibición de las drogas llevó a un sistema en el que se minan los derechos, cuesta enormes sumas de dinero y se crea mucha miseria humana. Todo para conseguir un objetivo inalcanzable. Después de 40 años de lucha, es hora de terminar de una vez la guerra contra las drogas y avanzar hacia algo mejor. Este video ha sido patrocinado por usted. Si quiere ayudarnos directamente para que hagamos más, puede comprar algo bonito en nuestra tienda o convertirse en patrocinador y unirse al ejército de pájaros. Aunque no debe sentirse obligado, solo con ver, comentar o compartir nuestros videos ya nos ayuda un montón. Pero si desea apoyarnos directamente, muchísimas gracias. Así seguirán siendo gratis para todos. Ahí está. No lo dice Hernán Paredes, no lo dice Bienvenidos a la Jungla. Este es un interesante corto de 6 minutos y algo que explica por qué desde que Nixon en los 70 le declaró la guerra a las drogas, hasta hoy podemos concluir que ha sido un verdadero fracaso y da pena tener que admitirlo. Da pena, pero podemos abordarlo diferente. Eso es lo positivo de todo. Hay un aprendizaje. Y lo decía con el tema de la ley seca.
el tema de la ley seca lo decía. Cómo produjo más problemas de lo que pretendía solucionar en Estados Unidos cuando se prohibió el alcohol. Hoy en día el alcohol es legal. Legal. ¿Y cuál es el abordamiento? Bueno, si hay un alcohólico, hay temas de alcohólicos anónimos, hay una serie de institucionalidad alrededor del que tenga problemas con alcoholismo. Y para los accidentes de tránsito tenemos regulaciones que prohíben alcohol y conducción. ¿Me explico? Entonces hay que sentarse por lo menos a analizar qué es lo que vamos a hacer con este tema del narcotraficante, del narcotráfico, señores, que está destruyendo la institucionalidad de los países. Hablábamos del cargamento que se descubrió esta semana de más de 9 toneladas y decíamos que para la logística para poner toda esa droga en una embarcación no es cualquier cosa e involucra a muchas personas de distintos estamentos públicos y privados. Entonces, ese tema del narcotráfico se está llevando a la institucionalidad también de los países. Ni se diga en estados fallidos como Haití, por ejemplo, que eso es tierra de nadie. Así que vale la pena que apostemos a un nuevo enfoque sobre este asunto de la lucha contra la droga. Ahora yo quiero que veamos un corto de la presidenta de México, que decíamos que ella decía no más guerra contra la droga, porque allá es literalmente una guerra. Literalmente, ejército del gobierno enfrentado a los ejércitos de los narcotraficantes. Y hay zonas en México donde la autoridad son los narcotraficantes, así. Pero vamos a ver cómo esta mujer dice que México va a enfrentar la problemática en su gestión gubernamental. Adelante, producción. Ahora, Presidenta, se lo pregunto porque también el día de hoy se da a conocer otro hecho también en Culiacán, en donde los militares estuvieron a punto de matar a un civil, a una persona inocente. Hablamos de violaciones a los derechos humanos. Lamentablemente no es la primera ocasión que sucede, que se reporta esto en este sexenio. Insistirle un poco, ¿qué se hará? ¿Cómo se estará trabajando? ¿Cuál es la instrucción que tiene usted de forma directa con el titular de las Fuerzas Armadas? La instrucción que hemos dado, y es la política, es la estrategia del Gabinete de Seguridad, es que no haya enfrentamientos. No vamos a regresar a la guerra contra el narco. No es llegar en un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley, llegar a agredir para matar a una persona, por más que sea presunta o no delincuente. Lo que hay es atención a las causas y con inteligencia y investigación, carpetas de investigación o en el caso de flagrancia, la detención de un delincuente. Cuando las Fuerzas Armadas, sea Guardia Nacional, sea Marina, sea Ejército, son agredidas, entonces dentro del marco de la ley, ellos tienen derecho a responder en el marco de la defensa propia. En particular, en estos casos que mencionas, hay investigaciones. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, ya hay detenidos por parte de las Fuerzas Armadas, que fue un caso que vivimos cuando entramos al gobierno. Y en los otros casos, cuando hay situaciones como estas, hay investigación. Es decir, nosotros no vamos a permitir que haya ejecuciones fuera de la ley, eso no. Distinto es en un marco de violencia cuando son atacadas las Fuerzas Armadas. Entonces, en todos los casos en donde hay una presunta irregularidad, las propias Fuerzas Armadas investigan y también se da vista al Ministerio Público si es necesario. Solamente para concluir, Presidenta, el caso que le mencionaba que se da hoy a conocer de este joven que estuvo a punto de que lo mataran militares, ¿se abordó en el Gabinete de Seguridad? ¿Ha instruido usted una investigación al respecto? Sí, siempre. Nosotros vamos a actuar siempre en el marco de la ley, siempre. No
No vamos a entrar en una situación fuera del marco legal. Por más difícil que sea la situación de inseguridad, de grupos criminales, siempre tenemos que actuar dentro del marco de la ley. Ahí está Claudia Sheinbaum diciendo no más guerra. O sea, no ir a matar a presuntos narcotraficantes llevándonos los derechos humanos de camino. Eso me recuerda a lo que hizo el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Es verdad que controló a las bandas, es verdad que convirtió a El Salvador del país más inseguro de Latinoamérica a uno de los más seguros, pero se llevó muchos derechos humanos en el camino. Sabrá Dios cuántos inocentes se fueron. Habría que sentarse a analizar eso. Y ya está hecho, no podemos volver al pasado y cambiarlo, pero algún aprendizaje debe sacarse de allí, porque este tipo de procesos, cuando tú te saltas los derechos humanos, se cometen muchos errores. Sin embargo, fíjense cómo habla la nueva presidenta de México, pero Donald Trump, que ganó las elecciones en Estados Unidos y que asume el 20 de enero próximo, está hablando de crear escuadrones, o ha estado hablando de crear escuadrones para entrar a matar narcotraficantes en México, para bombardear también centros de estos narcotráficos en territorio mexicano. Fíjense cómo la presidenta de México quiere cambiar el enfoque, pero el presidente de los Estados Unidos, que es el líder, o el electo, asumirá pronto, pero va a ser el líder del mundo libre, tiene otros planes. Tiene otros planes el señor Donald Trump. Así que vamos a ver cómo va a salir esto. Pero ojalá que de verdad nos sentemos a analizar científicamente lo que hemos aprendido desde los 70 a la fecha en materia de combate a la droga. Ya hemos visto estos interesantes materiales, hay otros documentales interesantísimos sobre este tema. Qué pena que no tengamos tiempo de tratarlos todos, pero hay mucho material sobre esto. Esa supuesta lucha le ha fallado a las sociedades y los países más pequeños estamos pagando la peor parte del pastel. Hay otros temas, yo lo sé, por ejemplo, la crisis de los opioides en Estados Unidos, la crisis del fentanilo, por ejemplo. Esta gente que andan como zombies. Yo la última vez que fui a Estados Unidos visité ciudades como Filadelfia y me sorprendió la cantidad de adictos en la calle. Uno andaba con miedo y ya hemos visto lo que pasa por ejemplo, en el metro de Nueva York. Es una cosa espantosa. Y hay mucho de este tema, de la crisis de los opioides, y qué pena que no tengamos tiempo, que tiene que ver con las farmacéuticas. En su afán de buscar renta, ellos te creaban medicamentos para el dolor y pendeja sabiendo que era adictivo y te lo metieron por ojo, boca y nariz en el mercado. Y ahí empieza la crisis de los opioides con farmacéutica, con productos legales, para supuestamente ¿qué es lo que hace la farmacéutica? Te crea un producto que es para calmarle el dolor a enfermos terminales, gente que se está muriendo, pero están en constante dolor, pero ellos buscan artilugios para lograr que su producto no solo se le venda a esos enfermos terminales, sino al público en general. Que tú te des un golpecito y ya tú puedas adquirir el producto porque para ellos el tema es venta. Venta y renta. Ese es el tema con la farmacéutica. Y hemos visto casos horrorosos. Por ejemplo, yo recuerdo que hubo un escándalo con Pfizer, que ellos encontraron por error un medicamento que podía ayudar contra el Alzheimer. Escuchen esta vaina. Y simplemente porque en ese momento esa cuestión no era rentable para ellos escondieron eso del público y de las autoridades. Pfizer, no cualquier empresa, Pfizer. Imagínense ustedes.
si una empresa, si esa es la ética de una empresa tan grande como esta, ¿cómo serán las demás? Que no tienen tanto prestigio. Pero así, señores, se mueve el mundo. Un mundo multipolar que parece estar en una especie de paranoia colectiva, países en conflicto, sociedades divididas, como es el caso de la estadounidense, pero veremos qué pasa. Por lo pronto queremos dejar esta reflexión el día de hoy. Fracasó la guerra contra las drogas. Hay que abordarla de manera diferente. Ahora, ¿quién se atreve? De los países que lideran esta vaina, es muy poco lo que puede hacer República Dominicana, un país pequeño y pobre, para cambiar el enfoque. Son las grandes potencias que tienen que sentarse y decir, fallamos, ¿qué hacemos para mejorar el abordamiento de esta problemática? Pero se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Gracias a todos por su audiencia y nos vemos nuevamente el próximo sábado en Bienvenidos a la Jungla. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas.